bueno. Y es importante comenzar a hablar de estas cuestiones. Después de los 100 días, de los 3 meses, como se dice, de Mauricio Macri, empezar a hablar de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el campo, que ha tenido una muy buena noticia con el tema de retenciones, pero también hay que brindarles otras herramientas, en este caso herramientas financieras. La verdad que hay otro clima en el campo, en el productor, nosotros lo vemos, y bueno, y lo vimos en Expoagro, que el Banco de la Nación por primera vez fue, después del 2008, con un stand importante, pero la cantidad de gente y de productores que fue realmente nos sorprendió. Fue un suceso, digamos, fue el stand más visitado, hubo más de 5.000 operaciones de preventa, porque claro, el que iba ahí podía en estos 4 días usar un 2%, que era solamente válido para que el que demostrara una intención de compra, que se puede cristalizar a los 30 días. Y la verdad que el Banco Nación salimos con un crédito del 13,5%, que actualmente realmente es un crédito importante, a 5 años para la compra de maquinarias agrícolas, maquinarias viales, de camiones y remolques, de producción nacional. Así que, bueno, ahora hay que esperar cuánto se cristaliza de eso, pero este es un movimiento de compra que hace años que no ocurría en el campo. Yo digo siempre que para que el campo compre maquinaria agrícola hacen falta 3 condiciones. Uno, que haya una buena cosecha, que si Dios quiere este año la cosecha gruesa, sobre todo de maíz y de soja, está muy bien. Esperemos que la lluvia les deje cosechar a los productores. Segundo es el precio, y como vos decías, la baja de las retenciones cambió el precio y realmente el productor está conforme hoy con el precio que tiene, un valor importante. Y la tercera cuestión es que haya financiación, ¿no? Cosa que el banco se puso a trabajar, lo hizo, y con el subsidio de 4 puntos del Ministerio de Agricultura o de Industria, se arranca del 22%, que es una línea 400 que tiene el Banco de la Nación, pero se llega al 13,5%, ¿no? Así que bueno, eso la verdad que fue un suceso bastante importante. Ahora, todas esas condiciones hacen al horizonte del productor, digo, porque el productor le gusta ver lejos. Sí, como cuando se para en el campo le gusta ver el horizonte, sí, no le gusta ver acá nomás, porque ahí es cuando empieza a retraerse, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también se había dejado de sembrar trigo, por ejemplo, porque estaba como despreciado el trigo y el valor, y hemos perdido el mercado de Brasil, por ejemplo. Entonces la gente cada vez iba sembrando menos, y los vendedores de máquinas, que eso ocurre en el primer semestre del año, también dejaban de vender. Ahora estamos seguros que va a volver la siembra de trigo, que además sirve para el campo, para hacer una buena rotación, combatir las malezas, digamos, hace falta para que la soja también no sea un monocultivo, que el trigo se siembre en los primeros meses. Y para mí el trigo va a volver, los productores están hablando de eso, tiene un precio muy importante, y bueno, eso, volver a la normalidad prácticamente, ¿no? Ahora, Carlos, lo han atosigado con reuniones, estuvo con Corral hace poquito. Bueno, ¿cómo ve la cuestión? Digo, estamos en la cuenca lechera y hace unos días hubo una gran asamblea de productores lecheros donde decían, no damos más. Sí. Cobramos menos de 4 pesos y en la góndola hasta 20, 25 algunos productos. Sí. ¿Cómo se hace para saldar esa brecha? Digo, teniendo en cuenta que muchos van a ir a golpear la puerta del Banco Nación. Bueno, el gobierno ha dado una respuesta y ha pagado un porcentaje mayor, que tampoco es la solución definitiva, ayuda. El problema principal es que bajó el precio internacional, tuvo valores muy importantes la leche en el mundo y ahí no se aprovechó, no se podía exportar, por ejemplo, se han perdido algunos mercados. Pero y ahora también otra respuesta del gobierno es tratar de comprar el excedente, ¿no es cierto?, para ver si puede, por lo menos, esperar a que se modifiquen los precios internacionales, ¿no? Porque cuando un producto pierde valor, como vos decís, en el tiempo es difícil sostenerlo. Es interesante hacer medidas, digamos así, parciales que puedan extender el plazo para que no se liquide esa explotación. Por otro lado, la financiación también seguramente va a ir a paliar,
pero importa que la actividad sea rentable, porque sacar un crédito a tasas altas es imposible, pero aunque se le dé a tasas bajas, tiene que haber una rentabilidad en la explotación, porque si no, no tiene un futuro tan lejos, ¿no? De todas formas, es un problema importante, se está trabajando, se está viendo y por un lado, como decía, el pago de 40 centavos por litro, más la compra de algún excedente, eso el gobierno lo está haciendo, ¿no? Y el banco tiene algunas líneas de crédito que son menores que las que los intereses, digamos, que están muy altos en este momento. El Banco de la Nación ya tienen sus estatutos y lo que estamos haciendo es cumplirlo, ser un banco de fomento, un banco sano, pero un banco de fomento en la producción agropecuaria, en la industria, en el comercio, en la gente, y vamos a tratar de hacer cumplir esos estatutos, ¿no? Bueno, y hablando de eso, vamos a los citadinos, a los que por ahí quieren comprar una casa y que, bueno, el crédito hipotecario está, lo que pasa es que es muy alta la tasa de interés y muchas veces la persona va, hace el cálculo con su sueldo y dice, me dan 500.000 pesos, ¿qué hago con esto? Claro. Ahí debería haber también alguna herramienta. Ahí debería haber una herramienta, la hay, pero es a lo mejor limitada, se está trabajando en eso, pero depende también del combate contra la inflación. Un país que tiene la inflación que tuvo la Argentina, que todavía persiste y que yo creo que en la segunda mitad, como también lo dice el gobierno, va a ir declinando porque la responsabilidad es fundamentalmente de las cuentas del gobierno, de no emitir, digamos, y que no se desvalorice el peso fundamentalmente, el peso nuestro. Y una de las premisas del gobierno ha sido esto. Además, en el mundo prácticamente la inflación es una mala palabra y tenemos que combatirlo. En la medida en que esto baje, los depósitos van a ser a más largo plazo y entonces se podrá volver a créditos hipotecarios para construir a 30 años de plazo, a 25 años de plazo, que es la idea que se tiene en el Banco de la Nación. Yo he conversado con algunos de los integrantes y muchos empleados que ha tenido. El Banco de la Nación tiene 700 sucursales y tiene 19.000 empleados. Y muchísimos de los empleados tienen su casa propia por el crédito a largo plazo, a 20 años, que ha dado el Banco de la Nación. Aún en situaciones, lo ha mantenido en situaciones difíciles. Y seguramente esa va a ser la postura para adelante también, ¿no? Por lo menos nosotros hemos llegado hace 2 meses y pico y estamos siempre conversando, algunos de los directores, en la forma en que el Banco de la Nación tiene que ser la herramienta importante que el gobierno necesita en una nueva etapa, una oportunidad que la producción tiene que ponerse en marcha. También hay 14 sucursales fuera del país, en países como Bolivia, como Paraguay, como Colombia, como Uruguay, como está en China, por ejemplo. Yo lo visité al banco. Y bueno, el sistema de exportación también, con un tipo de cambio que sea más estable, las empresas argentinas podremos de alguna forma tener mercados que permanezcan en el tiempo, porque cuando las variables cambian rápidamente uno no puede sostener los mercados y ahí el Banco de la Nación va a ser un rol importante también, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota que decía que Pellegrini antes de asumir golpeó la puerta del Banco Nacional, a ver cómo estamos, sí. porque la idea era esa, ¿no? Saber, sí. Cuando uno sabe cómo está el Banco Nación, sabe cómo está la economía del país. Exactamente. Por eso la representatividad también en el exterior, ¿no? Sí, exactamente. Y el Banco de la Nación es el banco más importante. Mañana justamente, en esta semana que es corta, vamos a ir a Buenos Aires y vamos a tener una información bien fehaciente de todos los indicadores del banco. Mañana es un día de ese trabajo, por ejemplo, que ya lo venimos haciendo, pero el banco está bien, es un banco que le presta al sector privado y le presta al sector público y bueno, y va de acuerdo a las variables que va ocurriendo en el país también. Pero evidentemente, como todos sabemos, es una herramienta principal, ¿no? Carlos, muchísimas gracias y suerte en la gestión. Bueno, te agradezco mucho, muy amable.